después de haber celebrado con mucha actividad el centenario durante el pasado año. No podía ser mejor inicio que la conferencia de don José Calvo Poyato, harto conocido por todos ustedes, persona que goza de mucha amistad e incluso de afinidad familiar aquí en Castellón, y además el tema es un tema interesante, cual es algo que ya durante otras conferencias hemos tratado, que ha sido el periodo de la Ilustración. Para presentar al conferenciante, y tenemos que agradecerle también el que haya organizado esta conferencia, que tiene visos de ser exitosa, es doña Asunción Vicente, que presentará al conferenciante. Gracias. Gracias. Esto se ve aquí. Bien, pues de nuevo buenas tardes a todos. Y lo primero quiero agradecer al Ateneo de Castellón el que haya confiado en mí para organizar esto, y luego también al Casino Antiguo que nos ha acogido en este acto. Bien, hoy contamos con un invitado que para mí es excepcional. José Calvo Poyato es historiador y novelista y es de todos conocido. Es doctor en Historia Moderna y catedrático, en tanto autor de obras de investigación y divulgación como novelas históricas. Creo que casi todos los que estamos aquí le hemos leído, y no una vez, sino muchas veces, entre los cuales me incluyo. Y además hemos gozado de sus magistrales intervenciones en los ciclos de literatura que organiza la Universidad Jaume I en el Palacete en Castilla. Yo destacaría entre sus trabajos como historiador todo lo que expone sobre el tránsito de los Austrias a los Borbones y la configuración del nuevo modelo de Estado en el siglo XVIII. Hace 3 décadas comenzó su andadura por la novela histórica española, de la que es máximo exponente y maestro de maestros. Autor de múltiples obras, biografías, ensayos y trabajos historiográficos, yo he contado más de 25 y supongo que debe haber muchos más, traslada toda esa erudición de una forma sencilla, amena e interesante a sus novelas, de forma que crea una adicción por la historia que invita a investigar y a conocer. Sus últimas obras, entre muchísimas, porque aquí yo tengo un listado que yo creo que conoce todo el mundo, 22 novelas históricas de éxito: El Rey Hechizado, Conjura en Madrid, El Manuscrito de Calderón, La Dama del Dragón, un largo etcétera. Yo destacaría que sus últimas obras, La Ruta Infinita, La Travesía Final, El Año de la República, El Rey Regente y Dueños del Mundo, son auténticos bestsellers de la novela española. José Calvo es además patrono del Centro de Estudios Andaluces, fundador de la revista Andalucía en la Historia, columnista en ABC, miembro de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Artes de Córdoba y de la Academia Andaluza de la Historia, así como también patrono de la Fundación Internacional Menéndez y Pelayo. Hoy lo tenemos aquí para abordar una época, creo que poco conocida o un poco olvidada, sobre todo en un campo determinado, que es el campo de la ciencia, de la mano de un personaje importantísimo, algo opacado, como muchos de los que pueblan nuestra historia común. Este personaje vive en plena Ilustración española, uno de los periodos más complejos de la historia moderna y un momento en el que se vivió un proceso de renovación científica y cultural, condicionado, eso sí, por las particularidades de la monarquía hispánica, pero que logró abrirse camino dentro del movimiento ilustrado europeo, con una generación de científicos, naturalistas, médicos, marinos, etcétera, cuya obra merece reconocimiento. Aquí llegamos a Jorge Juan y Santa Cilia, que es uno de los ejemplos más emblemáticos de esta renovación científica. Yo creo que después de la presentación que ha hecho Asunción, lo mejor que yo puedo hacer es callarme, porque no puedo más que estropear lo que ella ha dicho, ¿no? Ha hablado también de mí, que me encuentro ahora ante un reto muy complicado, ¿no? Me van a permitir que, en fin, yo le agradezca al Ateneo de Castellón que me haya invitado una vez más. No es la primera vez que he venido a estar con ustedes.
de una manera, en fin, muy particular a Asunción y efectivamente yo tenía que haber venido en otro momento, el año pasado, pero se produjo un acontecimiento verdaderamente trágico que me impidió poder llegar aquí, poder venir, ni eran además las circunstancias apropiadas para poder dar una conferencia, ¿no? Y luego ya, a pesar de que de eso hace un año, ha pasado más de un año, no hemos encontrado una fecha en que le encajase al Ateneo y me encajase a mí también para poder venir. Pero bueno, este verano pasado, en Benicàssim, pudimos cerrar una fecha y aquí estamos. Muchísimas gracias, Asunción, muchísimas gracias por tus palabras, que son las palabras de una amiga, más que la idea de una presentación. De una fan. Y me van a permitir que yo salude a Amparo Marcos, senadora del Reino de España, a la vicerrectora de la Universidad Jaume I. No, se dice Jaume I. Bueno, que está aquí Carmen Lázaro, que está aquí con nosotros y que les salude a todos ustedes. Vamos a hablar de Jorge Juan, pero yo creo que para situar a un personaje hay que hablar del entorno histórico en el cual se mueve para poder entenderlo. Un personaje a secas sería muy difícil de entender si no conocemos el ambiente en el que se desenvolvió la actividad de la que fue protagonista. Y eso nos lleva a hablar del siglo XVIII. El siglo XVIII ha sido, desde el punto de vista historiográfico, una especie de siglo maldito. De siglo maldito porque los historiadores modernistas lo hemos ido como dejando de lado, apartado. Menéndez y Pelayo decía que era, no sé por qué lo decía, lo dejó dicho, decía que era el menos español de todos los siglos. Yo no sé dónde se encuentra la españolidad de un siglo, ¿no? Pero Menéndez Pelayo decía esto: el siglo XVIII es el menos español de todos los siglos. Y no solo él hacía una afirmación de ese tipo, sino que, como acabo de decirle, historiográficamente ha sido un siglo un tanto abandonado. Probablemente porque después del imperio de los Austrias, hoy sabemos que la crisis de la época de Carlos II no fue tan dura como se nos ha dicho. La imagen de aquel desgraciado monarca encajaba muy bien en un periodo de crisis. El personaje, en fin, venía como anillo al dedo a una época particularmente crítica, pero hoy sabemos, en fin, un grupo de que éramos jóvenes historiadores, piensen que ya han pasado 40 o casi 50 años, nos dimos cuenta de que en torno a 1685 había líneas muy claras de recuperación demográfica, de recuperación económica, etcétera, etcétera. Pues bien, después de ese siglo XVI, XVII, que es el apogeo del imperio hispano, y del siglo XIX, particularmente atractivo por muchísimas cosas, entre otras porque somos herederos de nuestro siglo XIX. En el tiempo que estamos, ahí en medio se quedaba el siglo XVIII como en tierra de nadie. Habíamos dejado de ser una gran potencia y, por lo tanto, navegábamos de forma poco importante desde el punto de vista historiográfico. Y la verdad es que no es así. Conforme mejor lo vamos conociendo, nos vamos dando cuenta de que la España del siglo XVIII dejó de ser la primera potencia mundial, pero seguía siendo una gran potencia. El imperio permanecía prácticamente intacto. La capacidad diplomática que España tenía en aquel momento seguía siendo muy grande. La extensión por lo que hoy son los Estados Unidos de Norteamérica siguió progresando a lo largo del siglo XVIII, que es cuando alcanza su máxima extensión. Y de hecho, tanto británicos como franceses se disputan la alianza con España porque era el fiel de la balanza. La España del siglo XVIII era la que podía romper el equilibrio que había entre franceses y británicos por dominar el mundo. Es cierto que España había dado, si me permiten la expresión, un paso atrás, había dejado de ser esa primera potencia, pero sigue siendo una potencia de tal nivel que tanto unos como otros se disputan la alianza con España porque, vuelvo a repetir, siendo el fiel de la balanza, podía romper el equilibrio que habría entre ambas potencias. Eso explica, muchos de ustedes lo recordarán porque quizá lo estudiaron en el colegio, aquello que se llamaban los pactos de familia, los Borbones a un lado y otro de los Pirineos,
o las alianzas que en algún momento hubo con Inglaterra. Por lo tanto, el marco histórico en el que se va a desenvolver la vida de Jorge Juan es el de una España que sigue teniendo un poder importante. Insisto, ha dejado de ser la primera potencia, pero sigue siendo una potencia con mucho peso en el mundo. Incluso desde el punto de vista naval, y ahora nos referiremos a ello con más detenimiento, el poderío naval que España tiene en aquel momento está muy por encima de lo que generalmente se cree. Hay algún estudio reciente, alguna bibliografía, alguna historiografía naval sobre el siglo XVIII, particularmente referida al enfrentamiento con los británicos, donde salimos bien parados. Y sin embargo, el siglo XVIII comienza con una derrota de una plaza estratégica por improvisación naval. Me estoy refiriendo a la pérdida de Gibraltar, que pasa a manos de los ingleses en 1704, y si quieren termina con una gran derrota naval, que es la de Trafalgar en 1805. Es decir, fíjense cómo entre un acontecimiento y otro, la pérdida de Gibraltar, que todavía sigue siendo una realidad, y la derrota, la grave derrota de la Armada hispano-francesa en Trafalgar, ahí se mueve un siglo. Y eso lo sabemos todos. Pero ¿hasta cuándo no nos hemos dado cuenta que la mayor flota británica que hubo en el tiempo fue derrotada por Blas de Leso en Cartagena de Indias en el año 1741? ¿Hasta dónde sabemos que el almirante Córdoba apresa una flota de 30 barcos ingleses y los lleva al puerto de Cádiz, se apodera de los 4 millones de libras esterlinas que llevan y que iban destinados a financiar al ejército inglés que peleaba en las colonias, lo que luego van a ser los Estados Unidos, y que la Bolsa de Londres se tambaleó? Muchos no habrán oído hablar del almirante Córdoba. Tampoco habrán oído hablar del almirante Gutiérrez, el que vence a Nelson en las Canarias. Y Blas de Leso es hoy una figura más reivindicada. Pero hemos sido más de Gibraltar y de Trafalgar. Y esto viene a explicarnos un poco que somos, en fin, mucho más dados a recrearnos en los momentos más oscuros de nuestra historia, que los hay, pero a valorar poco los momentos brillantes de nuestra historia, que también los hay. Fíjense además, algunas comunidades autónomas en nuestro tiempo, en nuestros días, celebran el Día de la Comunidad como el día en que sufrieron una gravísima derrota. Castilla y León celebra el Día de la Comunidad el día que los comuneros pierden la cabeza en Villalar. Y los catalanes el 11 de septiembre, cuando las tropas de Felipe V entran en Barcelona. Es decir, estamos más dados o somos más dados a esos momentos un tanto oscuros, menos brillantes de nuestra historia. Por eso he querido traerles un poco que ese siglo XVIII tiene un valor político, económico, militar, si quieren, mucho mayor del que tradicionalmente le hemos venido dando. Pues bien, en ese marco de la España del siglo XVIII, en que ya se ha producido una transformación muy importante del modelo de Estado, es donde se va a desarrollar la vida de Jorge Juan. Digo que se ha producido una transformación en el modelo de Estado, que es algo que a mí como historiador y si quieren también como persona me ha preocupado siempre mucho. Y es que no somos capaces de encontrar un modelo de Estado en el que todos nos sintamos cómodos, en que todos los españoles se sientan a gusto. Es decir, la monarquía de los Austrias era una monarquía muy descentralizada. Prácticamente tenían en común a su rey. Pero muchos territorios estaban gobernados por los virreyes o por gobernadores generales, como el caso de Flandes. Tenían sus propios aparatos administrativos, su propia administración de justicia propia y particular, es decir, sus propios usos y sus propias instituciones. Bueno, la llegada de los Borbones significa los decretos de nueva planta, la desaparición de esas particularidades y de esos fueros, y se crea un Estado fuertemente centralizado. Ese cambio que se produce en el tránsito del siglo XVII al XVIII, que significa, como les digo, un cambio de la estructura del modelo de Estado, seguimos buscándolo. A ver si encontramos un modelo en el que nos permita estar a todos cómodos. Parece que eso resulta más que complicado. Pero bueno, no nos desviemos. ¿Quién es Jorge Juan?
Lo primero que tengo que decirles es que no es un apellido compuesto, como todos ustedes saben. En realidad Juan es un apellido. Él es de nombre Jorge y sus apellidos son Juan y Santa Cilia. Es un valenciano de Alicante. Hay siempre un debate muy fuerte. Ya saben ustedes que las zonas limítrofes suelen, en fin, tener una rivalidad enconada y no solo deportiva, sino que también se ve muchísimas otras cosas. Aquí la rivalidad está entre dos municipios de Alicante que se disputan ser el lugar de nacimiento de Jorge Juan. Una es Novelda y otra es el Cid, Monforte del Cid. ¿Por qué esa diferencia de si nace en un sitio, si nace en otro? Jorge Juan nace en Novelda. Lo que pasa es que lo bautizan en Monforte del Cid. Y lo bautizan en Monforte del Cid porque Monforte era una localidad que pertenecía eclesiásticamente a Alicante. Y Alicante tenía una entidad religiosa importante, era un obispado, y por lo tanto se pensaba que el niño que estaban bautizando podía hacer carrera eclesiástica. Pero si lo bautizaban en Novelda, la carrera eclesiástica tenía más dificultades porque no era natural de la comarca eclesiástica donde estaba el obispado. Fíjense, por lo tanto, nace en Novelda, pero lo bautizan en Monforte del Cid y ahora son las dos localidades en las que se disputan la posibilidad de que Jorge Juan fuese. Nace en Novelda y lo bautizan en Monforte del Cid. Queda huérfano muy pronto y un tío suyo, caballero de la Orden de Malta, decide encargarse de sus estudios y lo va a mandar muy pronto, todavía un adolescente, a la Escuela de Guardiamarinas. La Escuela de Guardiamarinas se ha fundado en Cádiz con un propósito, que los oficiales de la Armada, de la Marina Española, tengan conocimientos científicos lo suficientemente profundos e importantes para poder manejar adecuadamente los navíos. Sean capaces de utilizar los instrumentos que permiten medir la latitud, que ya la conocían desde el siglo XV, pero también la longitud que empieza en aquel momento a poder medirse en alta mar. Es decir, que los pilotos, que los capitanes no sean simplemente gente que ha ido adquiriendo una experiencia práctica por haber navegado durante una serie de años y haber ido ascendiendo a lo largo del tiempo, sino que tengan una formación de carácter científica que les permita ser oficiales de la Armada. Y allí tenemos a Jorge Juan, donde va a destacar las asignaturas que se daban son muy curiosas, porque aquellos oficiales de la Armada no solo tenían que formarse como científicos, sino también como caballeros. ¿Y qué significaba ser formado como caballero? Saber bailar. Y había una asignatura que era danza. Y saber manejar la espada, el sable. Había una asignatura que era esgrima. Además de matemáticas, de artes náuticas, de física, etcétera, etcétera. Jorge Juan destaca rápidamente por la capacidad que tiene para entender las matemáticas y para entender el comportamiento de la física. Sus compañeros lo conocen con un mote. El mote es Euclides. No tengo que decir más. Esto venía a relacionar la enorme capacidad que tiene para esto. De tal manera que con esa formación científica que tiene y que ha adquirido en la Escuela de Guardiamarinas, se plantea por parte de Francia la necesidad de medir la Tierra para ver si realmente es una esfera o no es exactamente una esfera. ¿Recuerdan ustedes los que nos decían de pequeñitos? La Tierra es una esfera achatada por los polos. Esto es lo que quieren medir de una manera práctica la Academia de Ciencias francesa. Han medido el arco del meridiano en el polo. Y el arco del meridiano en el polo tiene una determinada curvatura. Quieren medir el arco del meridiano en el ecuador para ver si tiene la misma curvatura que tiene en el polo, con lo cual se demostraría si era una esfera perfecta o no lo era. Pero para poder medirlo en el Ecuador necesitaban incorporar a España al proyecto científico, porque quien controlaba el Ecuador, por decirlo de alguna manera, quieren medirlo en América. África es un continente ignoto completamente, más allá de lo que son sus costas, no se ha entrado en el interior de ese continente, los europeos no han entrado en el interior de ese continente
en el siglo XVIII y las dificultades en Asia son muchísimo mayores. Por lo tanto, medirlo en América significaba tener que contar con la monarquía hispánica que controla esos territorios. Y se incorporan marinos españoles a esa expedición, a ese proyecto de medir los arcos del meridiano para ver exactamente cuál es la forma de la Tierra. ¿A quién escogen? Uno de ellos es Jorge Juan y el otro Antonio de Ulloa, un sevillano, y son los dos grandes marinos españoles que van a marchar con la Condamine a medir el arco del meridiano. No crean que era cosa fácil, tardaron 11 años. Imagínenselos por selvas amazónicas, por la cordillera andina, tomando mediciones con teodolitos para ver cuáles eran las curvaturas, con los instrumentos de que podían disponer, y en guerra con Inglaterra. Hay guerra con Inglaterra, en la guerra que los ingleses han llamado la guerra de la oreja de Jenkins. Eso se llama así porque Jenkins era un contrabandista, un pirata, esto es propio de los ingleses. Estaba metiendo contrabando y un velero español, que manda al capitán Fandiño, lo sorprende y le corta una oreja. La mete en un tarro y le da un recado: decid a vuestro rey que lo mismo haré con él si lo mismo que hacéis vos se atreve a hacer. La oreja de Jenkins terminó en el Parlamento inglés y declararon la guerra a España. Por eso lo llaman la guerra de la oreja de Jenkins. Es la guerra que pierden porque cuando atacan Cartagena, Blas de Leso se encarga de infligirle una severísima derrota. En este tiempo, Jorge Juan y Antonio de Ulloa están midiendo el arco del meridiano en la zona ecuatorial. Se habían marchado en el año 36, reinando Felipe V. Regresan a España en el año 47. Ya les he dicho que están 11 años. Y cuando regresan, Jorge Juan ha tomado una gran cantidad de notas sobre lo que ellos han estudiado, han visto, han medido, y prepara un libro. El título del libro, se lo quiero decir exactamente, es Observaciones astronómicas y físicas hechas en los reinos del Perú, es decir, en la zona del Ecuador. Pero no puede publicarlo. Jorge Juan es ya un hombre que tiene un prestigio extraordinario fuera de nuestras fronteras, mucho más prestigio como científico fuera de nuestras fronteras que dentro de nuestras fronteras, repito, hasta el punto de que tiene todo el material para publicar, para imprimir un libro y no logra imprimirlo. Esas observaciones astronómicas y físicas hechas en los reinos del Perú. ¿Cuál era el gran problema que tiene Jorge Juan para poder publicar el libro? Porque Jorge Juan, con la formación científica que ha adquirido, plantea ya una teoría geocéntrica del universo. Perdón, heliocéntrica del universo. Es decir, la teoría de Copérnico. El centro del universo es el Sol y en torno al Sol giran los demás planetas. Pero la Iglesia sostiene una teoría geocéntrica. El centro del universo no es el Sol. El centro del universo es la Tierra y en torno a la Tierra es como se mueven los demás astros. Jorge Juan, con la formación científica que tiene, en ese libro de las observaciones, lo que defiende es la teoría de Copérnico, que era la teoría científica y que daba fundamento a cualquier planteamiento en este sentido. No lo puede publicar porque la Iglesia se niega. El libro no consigue, quizá alguno de ustedes se acuerde, los que tenemos ya cierta edad lo tenemos, que esos libros tenían en una de las primeras páginas dos palabras en latín: nil obstat, nada que objetar. Jorge Juan no tenía el nil obstat. Acude a uno de los ministros de Fernando VI. Les he dicho que él, cuando se marcha a medir el arco del meridiano, lo hace en el reinado de Felipe V, pero cuando regresa, Felipe V ya ha muerto y le ha sucedido su hijo Fernando VI.
Uno de los grandes ministros de Fernando VI es don Zenón de Somodevilla y Bengoechea. Don Zenón de Somodevilla y Bengoechea es más conocido como el Marqués de la Ensenada, muy conocido por todos por el famoso catastro, un catastro donde pretendía algo tan novedoso en la época como anular la maraña de impuestos que había y sustituirlos por un impuesto único, de tal manera que el dinero no se quedase en manos de la gran cantidad de cobradores de esos impuestos que tenía que haber, porque cada impuesto tenía un cobrador específico, sustituirlo por un impuesto único. Pero sobre todo Ensenada planteaba una cosa, que pagase todo el mundo, incluidos los nobles, incluida la Iglesia. Entenderán que el catastro no salió adelante. Es decir, además de que pagase los plebeyos, que pagase todo el mundo. Pero claro, el catastro nos permite tener ahí algo que no tiene ningún otro país de Europa. Es una radiografía de la corona de Castilla, porque se hizo en Castilla, salvo en las provincias, lo que luego fueron las provincias vascongadas, ¿no? Se hizo en la corona de Castilla y tenemos una radiografía de la sociedad y de la economía fantástica. Se preguntaba las fanegas de tierra que tenía cada término municipal. Se preguntaban cuántas eran cultivables y cuántas no. Se preguntaba de las cultivables a qué cultivos se dedicaban. Se preguntaban de qué calidad eran. Si las de primera, de segunda o de tercera calidad, qué rendimientos tenían. Se preguntaba por el número de esparteros, de alfareros, de zapateros, de tejedores que había en cada municipio. Tenemos una radiografía espléndida de lo que era la economía y la sociedad de España a mediados del siglo XVIII que no tiene ningún otro país de Europa. Pero el objetivo del Marqués de la Ensenada no se pudo cumplir. Aquello de sustituir esa, maraña de impuestos que había por un impuesto único y que pagase todo el mundo, no fue posible. Jorge Juan acude al Marqués de la Ensenada porque el ministro, entonces no se llamaban ministros, eran secretarios, porque era el secretario de Indias. Y el libro está referido a las observaciones astronómicas que se han hecho en los reinos del Perú. Y llegan a un acuerdo. Ensenada y Jorge Juan, en el sentido de que para poder publicar el libro, que Ensenada no afirmase la teoría de Copérnico, sino que lo diese simplemente como una posibilidad, dejándolo por lo tanto en el aire. Es decir, en el caso de que el Sol fuese el centro del universo, no afirmar que el Sol era el centro del universo. Ensenada consigue que con esa especie de renuncia científica, que yo supongo que para Jorge Juan tuvo que ser extraordinariamente dolorosa, el libro se puede publicar. Y se publica, por lo tanto, esas observaciones astronómicas y físicas hechas en los reinos del Perú. Pero Ensenada le va a pedir a cambio algo. Ensenada le ha planteado a Fernando VI una cuestión de Estado fundamental. Y para poder entender la cuestión que le ha presentado al rey, tenemos que acercarnos por un momento a que en aquel momento en la corte hay dos grandes grupos. Siempre en los centros de poder hay grupos. En este momento hay dos grandes grupos. Uno encabeza Ensenada. Y Ensenada es partidario de la alianza con Francia. O sea, el planteamiento de Ensenada es: los ingleses quieren lanzarse sobre el Imperio Español, lo van a hacer antes o después, y por lo tanto, aliarnos con Francia es la mejor forma de poder defender ese imperio que los ingleses quieren apoderarse de él. Pero el otro grupo de poder lo encabeza otro ministro, que es don José de Carvajal y Lancaster. Y don José de Carvajal y Lancaster lo que defiende es la alianza con Inglaterra. Si somos aliados con Inglaterra, Inglaterra no atacará a uno de sus aliados. Y pues, bueno, habría que preguntárselo a algún personaje de nuestro tiempo, ¿no? No atacará a uno de sus aliados y, por lo tanto, es la mejor forma de salvaguardar el imperio. Vean, por lo tanto, que hay dos posiciones a las que me refería al principio cuando les comentaba esto. Tanto británicos como franceses buscan la alianza con España. En este momento, los dos grandes grupos de poder que hay en la corte, uno encabezado por Ensenada, es partidario de la alianza francesa, otro encabezado por don José de Carvajal es partidario de la alianza con los británicos.
Ensenada le ha presentado al rey un proyecto importante y le dice, entre otras cosas, la Armada inglesa, la Armada británica, ya podemos hablar de británicos, tiene 100 navíos de línea. El gran navío de guerra del siglo XVIII es el navío de línea. Lo mismo que las carabelas fueron fundamentales en el siglo XV, los galeones en el XVI y en el XVII, el navío de línea es el gran navío de guerra del siglo XVIII. Inglaterra tiene 100 navíos de guerra y 90 fragatas. La fragata era un navío, un barco de menor entidad que el navío. Vuestra Majestad tiene 15 navíos de guerra y 18 fragatas. Por lo tanto, el desequilibrio que hay entre el poder naval de quien Ensenada considera que es el enemigo al que habrá que enfrentarse en algún momento es abrumador. La diferencia es abismal. Y lo que Ensenada le plantea es: vuestra Majestad debería construir al menos 70 navíos, tener 70 navíos de línea y tener medio centenar de fragatas. Entendía que con esa cantidad de barcos se podría hacer frente en algún momento a un posible ataque inglés. Pero hay un problema particularmente grave, y es que la España del siglo XVIII es una España muy desforestada. Las grandes armadas de la época de Felipe II habían llevado a talar cantidades enormes de bosques y no permitían, por lo tanto, que hubiese la cantidad de madera suficiente y, sobre todo, la cantidad de madera con entidad suficiente para poder construir ese número de barcos en los astilleros españoles. Y digo con la entidad suficiente porque el esqueleto de un barco, el armazón de un barco, lo constituyen las varengas. Las varengas serían como las costillas del barco que luego se van a ir recubriendo de tablazón. Esas varengas, según las técnicas de construcción que tienen los españoles en aquel momento, son de una pieza. Y por lo tanto, para construir una varenga que podía tener de 12 a 14 metros, hacían falta árboles de muchísima entidad. Árboles que no se tenían. Sin embargo, las técnicas de construcción inglesas habían permitido establecer la manera de trabar piezas de madera de tal forma que con trozos más pequeños ensamblados convenientemente se podía obtener la varenga de los 12-14 metros. Los estados siempre han tenido secretos. A finales del siglo XV y principios del siglo XVI los grandes secretos eran los planos, los mapas, conocer las rutas marítimas. Uno de los grandes secretos que hay en el siglo XVIII son las técnicas de construcción naval. ¿Cómo construyen los ingleses sus barcos? ¿Cómo podríamos conseguir esa técnica de construcción que nos permitiera, dada la deforestación que existe en el país, poder construir esa armada que Ensenada considera imprescindible para poder hacer la guerra con Inglaterra cuando llegue con ciertas posibilidades de éxito? Y le encomienda a Jorge Juan una misión. Les he dicho hace un momento que Jorge Juan, como científico, tiene mucho más prestigio fuera de nuestras fronteras que dentro. Esto no es ninguna novedad, esto nos ocurre con muchísima frecuencia. Jorge Juan ha sido invitado por la Royal Society. La Royal Society es probablemente en este momento la sociedad científica más importante de Europa, la sociedad de referencia para las ciencias europeas de aquel momento. La Royal Society ha invitado a Jorge Juan a que vaya a dar algunas conferencias, que hable con sus científicos y hacerlo socio de honor de la Royal Society. Es decir, el reconocimiento al científico y que además imparta conocimiento con algunas conferencias. Y Ensenada decide encomendarle a Jorge Juan que, aprovechando que va a ir a Inglaterra, a Londres, invitado por la Royal Society, que trate de averiguar las técnicas de construcción naval inglesa. Se convierta en espía. Para entender el sacrificio que para Jorge Juan supone esto, quiero al menos darles un dato. El honor es algo muy importante en el siglo XVIII, como en el siglo XVII. Es decir, por honor hay duelos para alabar el honor de una familia ultrajada
se hace lo que sea necesario. Yo he recordado siempre las palabras de Calderón de la Barca en El alcalde de Zalamea, ¿no? Cuando Pedro Crespo dice al rey: la hacienda y la vida se han de dar, pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Es decir, Calderón está diciendo que el honor está por encima de la hacienda y por encima de la vida. Hoy la escala de valores nuestra pues tiene el dinero en primer lugar, el dinero en segundo lugar y más dinero en el tercer lugar, ¿no? Es decir, ha cambiado por completo, pero quiero transmitirles un poco la idea de que el honor es algo muy importante para una sociedad en el siglo XVIII, algo que hoy nos preocupa bastante menos, ¿no? A un espía, si le capturan, lo cuelgan, lo ahorcan. Y la muerte en la horca es una muerte con deshonor. A eso se arriesga Jorge Juan, a morir con deshonor. Eso dicho en una sociedad del siglo XXI, vuelvo a repetir, donde el honor está, en fin, capitidisminuido, parece que no tiene importancia ninguna, pero en el siglo XVIII tenía mucha. Es decir, Jorge Juan es consciente de que si en la misión que acepta la misión que Ensenada le ha encargado y es capturado por los ingleses, no solo va a morir, sino que va a morir con deshonor. Y vuelvo a repetir, el honor es muy importante en una sociedad como aquella. Pero él acepta el encargo, entiende que él solo puede tener dificultades para poder llevarlo a cabo y se lleva con él a 2 guardiamarinas. Él vuelve al que fue su centro, donde él se formó como oficial de la Armada, y busca a 2 alumnos de la Escuela de Guardiamarinas que tienen que tener al menos una condición: que sepan inglés, que sepan hablar inglés. Y va a escoger a 2 de ellos. Uno es Pedro de Mora. Pedro de Mora es de piel muy blanca, rubio, alto, es decir, permítame la expresión, da el pego. Es decir, podría confundirse con un inglés. El otro es José Solano, y José Solano es bajito, moreno, con el pelo negro, la tez oscura. Es que no encajaba mucho en Inglaterra, pero sabía inglés. Son los 2 guardiamarinas que se van a ir con Jorge Juan a Londres: Pedro de Mora y José Solano. Y embarcarán en una fragata inglesa. Hay también fragatas mercantes, la First February, el 1 de febrero, o la 1 de febrero, que zarpa del puerto de Cádiz con un cargamento de vinos, de paños, etcétera, etcétera. Allí se marchan a los comienzos, el 31 de enero de 1748. Allí los tenemos a los 3 embarcados, llegarán a Londres. Y en Londres Jorge Juan va a utilizar 2 alias. Es decir, hay un Jorge Juan que va a moverse en los ambientes académicos con su, yo me lo he imaginado siempre, con su uniforme de oficial de la Armada Española. Es el científico que va a hablar con otros científicos ingleses de la Royal Society, que va a ser invitado por la buena sociedad de Londres a que pueda asistir a fiestas y, en fin, a saraos. Y por otro, tiene que aparecer el espía. Y él va a utilizar 2 alias. Uno será Mr. Joshues. Mr. Joshues es un librero. ¿Por qué un librero? Porque quiere moverse en los sitios donde hay libros, documentos, planos, mapas, en definitiva, elementos que pudiesen servirle para acercarse a cómo son las técnicas de construcción naval hasta allí donde le sea posible. Y el otro alias que utiliza es Mr. Sublevant. Y Mr. Sublevant es un comprador de vinos. Fíjense que no están escogidos esos alias al azar. Un comprador de vinos va a moverse por los docks, es decir, por las tabernas de los muelles del Támesis, donde hay viejos marinos, donde hay gente con mucha experiencia naval, que se mete en aquellas tabernas a contar probablemente historias de haber navegado por los 7 mares, como se decía en otro tiempo, y a partir de allí poder obtener alguna información. Se está jugando la vida, evidentemente. Pero Jorge Juan decide ir más allá. No solo va a buscar información,
y traerse esa información a España que permita construir los barcos que Ensenada le ha dicho al rey que son necesarios para tener una armada capaz de poder enfrentarse a la británica. Va a intentar traerse a los técnicos que construyen los barcos. ¿Dónde busca? ¿A quién se acerca? Piensen por un momento el peligro que tiene. Es decir, los ingenieros navales que hay, los maestros de cordaje, los maestros de vela, los maestros de fundición, que era muy importante para la artillería de los barcos. Hacerle una insinuación te puede llevar al desastre. Pues lo va a hacer con una habilidad extraordinaria porque va a buscar en dos sectores. Unos va a buscar entre los jacobitas, los estuardistas, es decir, los partidarios de la dinastía Estuardo, que están enfrentados, son mayoritariamente escoceses, están enfrentados a los ingleses y además muchos de ellos acaban de salir de la cárcel. El último gran levantamiento estuardista que se produce en Gran Bretaña es del año 1746. Fíjense que estamos hablando del 48. Los estuardistas han sido derrotados en la batalla de Culloden y muchos han ido a prisión. Han salido algunos y algunos de ellos son ingenieros navales. A ellos se va a acercar Jorge Juan ofreciéndoles la posibilidad de irse a un país donde no estén mal vistos, donde no se les mire por encima del hombro, donde no sean una especie de rémora dentro de la sociedad anglicana que domina en aquel momento la Gran Bretaña y que tendrán buenos sueldos. Y el otro sitio donde va a buscar es entre los irlandeses. Hay algunos constructores con muchísima experiencia que son irlandeses. Generalmente son católicos. Los católicos en la Inglaterra del siglo XVIII están tan perseguidos como los no católicos en la España del siglo XVIII, para que nos entendamos, porque a veces tenemos la sensación de que quienes hemos sido unos intransigentes desde el punto de vista religioso hemos sido los españoles, y en todas partes han cocido habas, es decir, aquí la intransigencia está con quienes no son católicos y en Inglaterra está precisamente con los católicos porque la oficialidad de allí son los anglicanos. Va a buscar en esos dos sitios, entre los jacobitas y entre los irlandeses, y tendrá éxito. Logrará que vengan a España al menos una docena de técnicos de construcción de barcos, maestros de velamen, maestros de cordaje, etcétera, etcétera, de tal manera que muy pronto él sigue en Londres, va enviando gente, en algunos casos, en fin, hay elementos de carácter humano enormemente atractivos. Hay alguno que le dice: yo no me voy sin mi mujer. Y dice: bueno, pues buscaremos un pasaje y la forma de que te vayas con tu mujer y con tu hijo. Y al final le dice: y mi suegra también. Jorge Juan terminó trayéndose a familias enteras, incluidas suegras en algunos casos, a España, para que estos técnicos pudiesen venir a los astilleros españoles. Y aquí se van a ir mandando a Cartagena, se van a ir mandando a Ferrol o se van a ir mandando a la Carraca. Y empiezan a construirse barcos porque estos dominan la técnica de construcción que tienen. Allí el único problema que queda es: ¿se dan cuenta los ingleses de lo que está ocurriendo? Se dan cuenta cuando ven, claro, el espionaje era algo que estaba a la orden del día, y cuando los espías ingleses que hay en España empiezan a ver que los astilleros españoles empiezan a construir barcos, en fin, con una intensidad hasta aquel momento no conocida, empiezan a sospechar de qué está ocurriendo. Y empieza a cerrarse el cerco sobre Jorge Juan. ¿Se imaginan ustedes lo que tendrá que hacer para tratar de escapar? Porque escapa. Eso no se lo voy a contar, tendrían ustedes que leerse El espía del rey, todas las vicisitudes de cómo escapa Solano, cómo escapa Pedro de Mora, cómo contratan a toda esta gente que es verdaderamente apasionante. Jorge Juan logra regresar a España con los astilleros, el rey lo nombra inmediatamente director general de los astilleros españoles. Y empiezan a construirse navíos de línea, no solo en esos 3 astilleros, sino también, que siempre se nos olvida,
el cuarto de los grandes astilleros que tiene la España en el momento, que es el de La Habana. En La Habana se están construyendo tantos barcos como en el Ferrol, como en Cartagena, como de La Habana va a salir. Les he hablado de que el navío de línea es el navío de guerra importante del siglo XVIII, ¿no? Normalmente los navíos de línea tenían 3 puentes, se llama 3 puentes, 3 cubiertas. En cada una de las cubiertas llevan una serie de cañones a babor y estribor. El número de cañones que suele tener un navío de línea, según el tamaño, oscila entre 72 y 90. Es decir, podían tener 84, podían tener 86, pero entre 72 y 90 cañones es el armamento que lleva un navío de línea. Cuando tienen en torno a 60 cañones o menos son fragatas. Pues bien, del astillero de La Habana sale un navío de línea que no tiene 3 puentes, tiene 4. Es el único que se construyó en la historia. Tiene 4 puentes y monta 120 cañones. Ese navío de línea es el Santísima Trinidad. Imagínenselo ustedes por un momento entrando en combate. El problema que tenía es que era tan grande, era tal el peso que llevaba encima. Piensen que un cañón con su cureña pesaba en torno a 4 toneladas, es decir, 4.000 kilos. Piensen lo que son 120 cañones a 4.000 kilos cada uno. Mover un barco de eso era extraordinariamente lento, es decir, si entraba en combate se movía con una lentitud extraordinaria, lo cual era una dificultad muy grande. Ahora, si podía enfilar a un barco enemigo de costado, bien por babor o bien por estribor, ya podían pensar ustedes lo que le podía ocurrir a ese barco enemigo. Es decir, se empiezan a construir una gran cantidad de navíos de línea en los astilleros españoles bajo la dirección de Jorge Juan. Y ese es el poder naval de la España de la segunda mitad del siglo XVI. Eso va a permitirle al almirante Luis de Córdoba disponer de una flota que pueda apresar a 30 navíos de línea ingleses y llevarlos al Golfo de Cádiz. Eso le va, por ejemplo, a permitir a los españoles desarrollar campañas militares en la guerra de independencia de las colonias inglesas en América, de lo que hoy son los Estados Unidos, donde la Marina española desempeña un papel fundamental para que los colonos puedan ganar la guerra. Es decir, esos barcos van a salir de esos astilleros con esos constructores navales que se los ha traído Jorge Juan de la estancia en Londres desde comienzos del año 1749, se marcha el 31 de enero y no regresará hasta la segunda mitad de 1750. Y esta es la figura de este personaje, marino ilustrado, con una capacidad científica extraordinaria, más reconocida fuera de nuestras fronteras que dentro de ellas, con dificultades para publicar un libro en España si no se somete a determinados planteamientos porque se consideraban heterodoxos aquellos que en aquel momento estaban ya desarrollando la ciencia, capaz de jugarse no solo la vida, sino la posibilidad de morir con deshonor, y ya les he dicho lo que eso podía significar en un momento determinado. Voy a ir concluyendo. Eso fue lo que a mí me llevó a escribir una novela sobre el personaje. Pero yo me encontré con un problema inmediato. El problema inmediato era que una novela donde no hay una mujer es como un jardín sin flores. Yo necesitaba una mujer protagonista también de la novela. Pues a Jorge Juan no se le conoce ninguna mujer en su vida. ¿Por qué? No lo sabemos. Quizá porque era caballero de la Orden de Malta. Su tío, el que le dio educación, lo mandó a la escuela de guardia marina, ya le he dicho que quedó huérfano muy jovencito, siendo un niño. Al ser caballero de Malta, hizo voto de célibe. No lo sé. Pero sí sé que no aparecía ninguna mujer en su vida. Y busqué. No sé si aparecería o no. Desde luego yo no la encontré. Y claro, yo tenía que construir la novela. Y decidí, esa es la ventaja que tiene el novelista, si quiere la ventaja entre comillas, el novelista sobre el historiador, es que el novelista se puede tomar ciertas libertades que el historiador ni puede ni debe.
Y por lo tanto yo podía crear un personaje de ficción. Un personaje de ficción, en este caso, que fuera femenino. Ese personaje decidí bautizarlo como Claudia Osorio. Claudia Osorio no existió nunca, pero va a ser la mujer que estará acompañando a Jorge Juan en determinados momentos. ¿Y qué personaje tenía yo que construir? ¿Qué tipo de mujer podía encajar con un individuo al que no se le reconoce, al que no se le conocen? A lo mejor estoy diciendo algo que no debo, que yo no he sido capaz de encontrar relaciones con mujeres. A lo mejor no se casó, pero un amante. Tampoco he encontrado nada relacionado con amantes ni con nada. ¿Qué perfil tiene entonces que tener Claudio Osorio de un hombre, en fin, al que parece que a las mujeres le interesan poco? Y ahí es donde surge el novelista. Y Claudio Osorio, y existieron, lo mismo que existían los salones donde se celebraban las famosas tertulias en el siglo XVIII de los ilustrados, las tertulias ilustradas, Claudia Osorio asiste a una tertulia. Y es una mujer ilustrada. Y allí conoce a Jorge Juan. Acaba de publicar su libro. A Jorge Juan, que es un marino ilustrado, lo han invitado también a esa tertulia. Y Claudia se acercará y le dirá: he leído su libro. Primera sorpresa para Jorge Juan, una mujer que ha leído un libro. La segunda sorpresa era que había leído un libro que se titulaba Observaciones astronómicas y físicas en los reinos del Perú. Es decir, una mujer que estaba leyendo un libro de ciencia. Y Jorge Juan le preguntará: ¿y qué os ha parecido? Él dirá: bien, pero estoy en desacuerdo con algunas cosas. Siguiente sorpresa de Jorge Juan: ¿y con qué no estáis de acuerdo? Con que digáis que si Copérnico tuviese razón, Copérnico tenía razón. El mundo gira en torno al Sol, el universo gira en torno al Sol, no en torno a la Tierra. Un libro de ciencia no puede poner en cuestión la tesis de Copérnico. Entenderán que Jorge Juan, hombre de ciencia, queda admirado ante una mujer que ha leído un libro de ciencia y que se atreve a decirle que está equivocado cuando dice si Copérnico tuviese razón, porque más que una posibilidad, aquello tenía que ser una afirmación. Así se conocen. Yo ya no les voy a contar cómo terminan. Para eso habrá que leerse también El espía del rey. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Yo voy a abrir un poquito el debate, las preguntas que quieran hacer. Y a mí se me ocurría una cosa. Yo creo que España llegó a la ilustración de una manera tardía. Y mi pregunta es, ¿realmente llegó de una manera tardía porque la monarquía española estaba todavía con unos corsés anticuados y realmente había todavía una gran influencia de la Inquisición, de la Iglesia, del clero, de las órdenes religiosas, que eso frenó toda innovación, porque otros países, por ejemplo Italia, Francia, hicieron la ilustración bastante antes que nosotros? Bueno, es cierto que la ilustración llega a España con cierto retraso, pero yo tengo que decir también que pese a todos esos corsés que tú has dicho que existían, que realmente existían, hay una ciencia española muy importante, tanto en medicina, por ejemplo. Algunos de los avances de medicina, de la escuela, por ejemplo, sevillana de medicina, donde hay gente como Peralta, que son médicos de cámara del rey, que empiezan a aplicar ya tratamientos que han abandonado las sangrías, que están abandonando el uso de sanguijuelas para quitar sangre a los enfermos, en fin, que están utilizando además muchísimos productos que saben que pueden combatir las enfermedades. Yo creo que hay un cierto elemento tardío, porque nuestro comienzo del siglo XVIII es un comienzo muy conflictivo, ¿no? Una guerra que no se libró solo en España, se libró en otros frentes también. La guerra de sucesión se combate en el Rin, se combate en el norte de Italia, se combate en el mar, en Flandes, pero para España tiene un significado muy particular.
Eso yo creo que retrasó mucho las cosas. Pero no se debe perder de vista que España fue capaz de engancharse rápidamente a ese carro de la Ilustración, y te voy a poner nada más que un ejemplo. El gran centro musical de Europa en los años 40 del siglo XVIII en Madrid, con Farinelli. ¿Otra pregunta? ¿Más preguntas, por favor? Sí. Si no hay preguntas, si me permite, está usted muy inspirado con el apellido. Si he entendido bien, el apellido del amante, Osorio, dicho. Sí. Pues si hay tiempo, una pequeña anécdota. Yo me entré de una conferencia hace muchos años y me escrito relacionado, porque con motivo de la boda de un familiar en esta zona de Burgos, conocí un palacio maravilloso donde se celebró un palacio de renacentista. Tigres era la amante favorita de Felipe II. Además de casarse muchas veces, pues en fin, tenía sus cosas, ¿verdad? Y justamente se llamaba Isabel de Osorio, sí. Muy bien, gracias. Pero vamos, habría que averiguar si fueron amantes Jorge Juan y Claudia Osorio. No obstante, Sí, allí, bueno, Esta joven le gusta mucho leer y además cordobesa. hombre, es paisana. Antes hablabas de cómo en España no era muy conocido y esto yo creo que es un fallo que el país reconoce a lo largo de la historia. Hoy en día creo que también científicamente que tenemos aquí, somos una máquina de crear profesionales tanto en medicina e ingeniería y acaban yéndose fuera del país, siendo más reconocidos por empresas extranjeras que por los propios paisanos. ¿Qué dirías? ¿Por qué sucede esto después de haber analizado un personaje que ha vivido esta situación? Bueno, yo creo que se debe a diferentes factores, no a un único factor. Mira, hace muchos años se publicó un libro en España que se titulaba, quizá algunos recuerden el título, El español y los 7 pecados capitales. El pecado capital más importante que tenemos los españoles es la envidia. Y la envidia, que debe, en fin, ser muy mala para el que la padece, porque debe sufrir muchísimo, es algo que está muy enraizado en nosotros. Por lo tanto, esa envidia hace que nos cueste más trabajo reconocer los méritos que tienen la gente que está a nuestro lado. Eso de que se dice, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Yo creo que es una frase de la sabiduría popular que recoge muy bien ese planteamiento. Y en Inglaterra a veces se llega a la situación justo al contrario, ¿no? En Francia hay, en fin, eso que ellos llaman, bueno, ellos no lo llaman, lo llamamos nosotros el chauvinismo francés, de todo lo francés es lo mejor, lo más importante, etcétera, etcétera. Y yo creo que no es ninguna cosa ni otra, pero nos cuesta trabajo reconocer los méritos que hay. Y con respecto a la situación actual, yo creo que se dan también otros factores y es que algo estamos haciendo mal, ¿no? Algo estamos haciendo mal cuando eso está ocurriendo. Y lo digo porque una sociedad que en formar médicos, ingenieros, profesionales, en fin, que requieren una larga preparación y desde el punto de vista académico, a la sociedad le supone un costo muy grande. Es decir, una plaza en la universidad cuesta muchísimo dinero. O sea, un chico que cuando... Yo lo he dicho muchas veces, se lo decía a mis estudiantes, oye, que esto está costando muchísimo dinero para que se pierda el tiempo aquí de una manera miserable. Si usted quiere ser otra cosa, deje de estudiar, pero cuando estamos aquí, entonces, más allá de que estamos despilfarrando una gran cantidad de recursos, no en formar a nuestra juventud, sino que una vez que está formada se tiene que marchar fuera, es porque luego no le estamos dando acomodo. Y eso quizá venga también como consecuencia de algo que estamos pagando caro. Esto me saca ya del tema un poco, pero bueno, ya que la pregunta ha venido por ahí, yo se la contesto. Hace también algunos años, y es probable que muchos de ustedes lo recuerden, un profesor no me acuerdo si era del Autónomo o de la Complutense en Madrid, Amando de Miguel, escribió un libro muy conflictivo, Universidad Fábrica de Parados. Hay una generación, la de nuestros padres,
que quisieron siempre que sus hijos estudiasen, es decir, que fuesen abogados, que fuesen profesores, que fuesen médicos, que fuesen farmacéuticos, que fuesen ingenieros, y hemos ido dejando de tener carpinteros, de tener albañiles, de tener fontaneros. Hoy todo el mundo, y yo me creí que pasaba en mi pueblo, pero creo que pasa en todas partes. No se encuentra un fontanero por ningún lado, no se encuentra un carpintero por ningún lado, y tenemos montones de abogados sirviendo de camareros copas en los bares. Es decir, hemos creado una pirámide profesional que probablemente no responda a las necesidades de una sociedad. Claro, nos encontramos ahora con un determinado número de profesionales que no encuentran acomodo. Los que lo encuentran perciben un salario que no es el que corresponde a la formación que han recibido y se tienen que marchar, ¿no? Y luego existe el elemento contrario, que cuando determinados planteamientos exigen el control riguroso del número de profesionales que tienen que salir en una profesión, nos encontramos con que hay un déficit del número de profesionales. Y ya saben todos ustedes a los que me estoy refiriendo. Claro, si se quiere controlar el número de profesionales para que no haya abundancia y por lo tanto no se produzca una, digamos, decadencia del nivel social, no del nivel científico, del nivel social de esos profesionales, mal vamos. Bueno, pero esto no tiene mucho que ver con Jorge Juan. Bueno, sí es cierto que Jorge Juan era persona mucho más reconocida fuera de nuestras fronteras que dentro. Sí, tengo notado por aquí que de la obra de Jorge Juan se hicieron más de 25 ediciones. Sí, pero y se tradujo a numerosos países de Europa, o sea que es un científico de primer nivel. Y mucha gente lo que piensa que es el nombre de una calle de Madrid y que es un nombre compuesto, que se llama Jorge Juan, lo mismo que se puede llamar uno Francisco José, ¿no? O una cosa así, y no es así. Pero en fin, una última pregunta. Venga. Bueno, digo última porque no veo que se anime nadie. ¿Qué le sorprendió más de Jorge Juan cuando se documentó para el libro? Lo que más le sorprendió Del personaje. De su personaje. Y si no es tan importante, no le hemos dado la importancia que ha tenido para España la figura de Jorge Juan. Si piensa que no valorado. Sí, a la segunda pregunta el sí es rotundo. No le hemos dado la importancia que tiene, como no se la hemos dado a tantos científicos como nosotros hemos tenido y aportado al mundo. Jorge Juan es uno de ellos. Y a mí probablemente lo que más me sorprendió es algo a lo que me he referido, no haber encontrado una mujer en su vida. Ahora ya no voy a decir que no hubo una mujer en su vida, corrijo, que yo no he sido capaz de encontrarla. Y en fin, le aseguro que busqué por todas partes a ver si me aparecía alguna, y claro, me sorprendió muchísimo. Eso me obligó, claro, también eso tiene una ventaja. Si uno construye un personaje de ficción, lo construye como quiere. Si yo hubiese encontrado una mujer en la vida de Jorge Juan, ya estaba atado al perfil de esa persona. Pero al no haberla encontrado, podía inventármelo como quisiera. ¿En la novela? Sí. Hombre, tiene una parte de historia muy importante. Potente. Por ejemplo, Potente. el ambiente ilustrado del Madrid de mediados del siglo XVIII, esas tertulias, donde aparece, por ejemplo, otro personaje denostado incluso y muy olvidado. La verdad es que era un personaje de cuidado. Me estoy refiriendo a Diego de Torres y Villarroel. Diego de Torres y Villarroel es un personaje muy curioso porque desde luego era muy estrambótico, o sea, pero era un personaje con una capacidad intelectual muy grande. Va a aparecer por la novela en algún momento. Es decir, yo he querido recoger el ambiente ilustrado que se respira en aquel momento en la capital. Determinadas costumbres de la época. Otra cosa es que yo las sitúe en momentos de ficción.
pero por ejemplo, era muy común en el siglo XVIII lo que se ha conocido con el nombre del lenguaje de los abanicos y del lenguaje de los lunares. Las mujeres utilizaban lunares postizos que según donde se los colocaran, bueno, pues si alguien aspiraba a algo, si se lo colocaba en un determinado sitio, a lo mejor le estaba diciendo que tenía posibilidades, y si se lo colocaba en otro, le estaba diciendo que se olvidase de aquello, ¿no? Es decir, recoger también pequeñas realidades que se producían en la época. Por ejemplo, que es muy curiosa, se importó de Francia, había una costumbre que se llamaba, el nombre es sonoro, chichisbeo. El chichisbeo era la costumbre de los afrancesados, y quiero aclararles que cuando yo utilizo el término afrancesado ahora lo estoy utilizando desde el punto de vista cultural. Luego, el término afrancesado durante la Guerra de la Independencia tiene ya una connotación política, es decir, pero a mediados del siglo XVIII el afrancesado tiene una connotación exclusivamente cultural, que es el admirador de la cultura francesa, de las formas de vida de los franceses, incluso ya de la cocina francesa en aquella época. Pues bien, el chichisbeo era una costumbre francesa que los afrancesados, o por lo menos algunos de ellos, incorporaron en España, que consistía en que una mujer casada podía recibir en su dormitorio a un individuo que quería rendirle pleitesía. Ya se pueden ustedes imaginar lo que los españoles de la ala castiza podían decir de aquellos que permitían que su mujer, a mediados del siglo XVIII, fuese visitada en el dormitorio, ¿no? Bueno, pues eran costumbres y existió. Es decir, cuando uno se encuentra con ese taller, le cuesta trabajo y de pronto dice, bueno, voy a indagar, a ver, voy a profundizar, y efectivamente ocurre. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la novela recoge ese ambiente que se podía respirar fundamentalmente en las clases más ilustradas, que generalmente estaban vinculadas a una idea francesa. Por otro lado, está recogida el enfrentamiento que hay entre el Marqués de la Ensenada y don José de Carvajal y Lancaster. Yo he querido también, por ejemplo, porque me parece que es de justicia, fíjese, cuando se escribe un libro, también una novela, hay determinados objetivos. Nosotros solemos tener mal concepto de nuestros políticos. Cuando hoy echamos de menos a los políticos de la transición y se dice que los políticos de hoy deberían aprender de aquellos extraordinarios políticos que había en la transición, váyase usted a ver qué estábamos diciendo en la transición de los políticos que había, ¿eh? Es decir, que las cosas conforme va pasando el tiempo y tal. España tiene una generación de ministros, de secretarios, ¿era cómo se llama? Secretarios, en el siglo XVIII, que permiten, por ejemplo, que el Estado funcione cuando el rey Fernando VI se ha vuelto loco. O sea, está loco de atar, no existe, en un sistema de monarquía absoluta, donde el rey es el que impone sus criterios y el que dice lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, pues el Estado sigue funcionando porque tiene una serie de políticos de un nivel extraordinario. Y me refiero, por ejemplo, en este caso concreto, tanto a Ensenada como a Carvajal, ¿no? Patiño, Campillo, Campomanes, es gente con un concepto de Estado muy claro y con una actividad en ese sentido de tratar de protegerlo. Yo creo que también he querido recoger eso en la novela, ¿no? Y luego, claro, pues me he inventado las cosas de Claudia. Lo de Inglaterra también está recogido, de todos los avatares que allí va a vivir Jorge Juan, que son muchos con esos dos guardias marinas a los que me he referido antes. Pero la novela, en fin, yo pienso que recoge muy bien el ambiente histórico más allá de la tramoya del desarrollo de los acontecimientos. Ha empezado usted hablando sobre los estudios escasos que hay sobre el siglo XVIII. Hoy el siglo XVIII ya no es la bestia negra que solíamos siempre comentar cuando hablábamos de este siglo. Pero es que además me ha interesado ese tema porque aquí en Castellón
tenemos 3 personajes del 18 importantes, destacados, y sin embargo ocurre lo siguiente. Uno de ellos es el conde de Loroña. El conde de Loroña fue escritor, fue político, fue diplomático, fue embajador. Después tenemos a un tal Ponz, que tiene un libro famosísimo, varios volúmenes sobre viajes por España. Y después hay uno también de Castellón, no es de aquí de Castellón, desde la provincia, que tiene una calle dedicada que es el Deán Martín. Y el deán, claro, hoy preguntas tú en clase quién es el deán. Y nadie sabe lo que es un deán. Pero lo curioso es que después aparece en la radio y dice, y esto, fulanito de tal, una empresa en la calle Dean Martin. Con lo cual, claro, es una cosa que me ha ocurrido muchas veces, ¿no? El que he visto y he oído incluso en la radio que anunciaban algo sobre el de Martin cuando estaba refiriéndose el Deán Martín. Por lo tanto, son 3 autores del siglo XVIII ilustrados, afrancesados, novatores, no antiquis, sino novatores, que creo que es importante destacar también en un centro como es el Ateneo, que lo que busca es la culturalización. Hombre, yo conocía la obra, la obra de Pons, que me pareció una obra de referencia extraordinariamente importante. Hombre, hoy estamos sabiendo cada vez más del siglo XVIII, efectivamente, pero ha sido una especie de siglo maldito. Yo he utilizado la expresión de Menéndez y Pelayo de que era... Y hay otra de Ortega y Gasset que dijo que España perdió el tren de la modernidad en el siglo XVIII. Yo creo. Pasamos ahí 3 o 4 siglos y efectivamente apoyando lo que se está diciendo sobre Menéndez Pelayo, ¿no? Sí, pero a nivel científico hubo una cantidad enorme de científicos con una importancia tremenda en ese siglo, porque Cabanilles, y luego más tarde la expedición Balmis. Esa expedición fue la primera expedición pero es que es desconocida. Yo creo que pasaría con el Dean Martin, que hemos dicho antes cuando hablamos de la expedición de Balmis. Claro, es que eso... O sea que, claro... Y se desconoce que fuimos los que primero hicimos una campaña de vacunación a nivel mundial. Bueno, ¿más preguntas? Isabel Sendal era la enfermera que iba con el doctor Balmis. Exactamente. O sea que, claro, en ese momento, sin embargo... los ingleses, la cultura anglosajona estaba repartiendo mantas con, en fin, enfermedades entre los indios para exterminarlos, mientras que aquí estaban vacunando a los niños. Bueno, pues, sin embargo, nos han ganado en ese sentido siempre el relato, ¿no? Hasta el punto de que hoy la leyenda negra tiene sus más enfervorizados seguidores dentro de España. Y hemos hecho cosas malas, pero hombre, también hemos hecho algunas bien. Bien, pero es que todos han hecho cosas mal, Yo creo que más que nosotros. Muy mal. Miren, ¿ustedes se imaginan el lío que hay ahora mismo en Oriente Medio? Por los ingleses. Que es lo que dejaron los ingleses. Además, cuando en el Tratado Balfour se reparten el Imperio Otomano, trazaron las fronteras a tiralíneas. Y han creado problemas entre chiitas, no chiitas, etcétera, interiores grandes. Se largaron de manera, en fin, a la carrera de Palestina, de lo que hoy es el Estado de Israel y Palestina, y hay allí. ¿Se imaginan si eso lo hubiesen hecho los españoles, lo que se estaría diciendo en el mundo? Pues sin embargo no hay ninguna crítica a los ingleses. Bueno, pues difundan a Jorge Juan, a su ciencia y todo lo que tenga, hombre. Ay, perdón. Es sobre la dificultad que tuvo Jorge Juan en publicar el libro por el biocentrismo. Sí. Es que estamos en la época de la Ilustración, entonces no sé si es que fue anterior al gobierno de Carlos III, y en qué influyó ese rey en que se pudiera o no publicar, cómo permitió que no se publicara, y un poco que nos expliques cómo es esa situación para que con un rey ilustrado no se permita que se publique una cosa científica. Bueno, lo primero es que en el año 1748 el rey es Fernando VI, no Carlos III. Por lo tanto, ese retraso de la Ilustración que existió tiene que ir llegando.
el poder de la Inquisición, sobre todo desde el punto de vista del conocimiento científico, es muy grande. Es decir, la Inquisición ha dejado, en el siglo XVIII, ha dejado ya de tener el poder que había tenido, por ejemplo, en el XVI. Ya es otra cosa. Pero el tema científico lo sigue defendiendo a capa y espada. No solo tenemos el caso de que Jorge Juan no puede publicar eso, sino que a Olavide se le abre proceso inquisitorial por leer y difundir libros prohibidos. Es decir, los libros todavía para poder publicarse hasta la Constitución de Cádiz de 1812 necesitaban el nihilostat de el visto bueno de la Iglesia para que no difundieran teorías heterodoxas, ¿no? Teorías heréticas, vamos a llamarlas así. Hombre, y con respecto a Carlos III, cuanto más se está investigando el siglo XVIII, nos va apareciendo un Carlos III que tiene como dos caras, ¿no? Por un lado, un Carlos III muy adelantado, capaz de impulsar cambios notables, y por otro lado, un personaje extraordinariamente retrógrado, ¿no? Por ejemplo, cuando abre la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Real, que luego se convertirá en Biblioteca Nacional, dice que las mujeres no podrán entrar a leer, que podrán entrar los domingos a verla, pero no leer. Esto lo está diciendo Carlos III, ese rey tan... O sea que cuando uno va viendo a su hermano, a Luis de Borbón, le quita, en fin, saben ustedes que en las monarquías existe el jefe de la Casa Real, que es el que da, quita títulos, da posibilidades, las niega, etcétera. A su hermano Luis de Borbón le niega los títulos que pueda tener porque se quiere casar con una mujer que no es de su nivel, que no es de su rango. Era noble, pero considera mal y entonces lo expulsa literalmente de la corte. En fin, vemos luego determinadas cosas en este Carlos III que, más allá de haber impulsado cosas, también significó en algunos otros aspectos un freno importante. Pero no debemos nunca perder de vista que la mentalidad de aquella gente era diferente a la nuestra. No apliquemos nuestra mentalidad y nuestros criterios a la mentalidad y los criterios de la gente de otro tiempo, porque nos equivocamos completamente, ¿no? A ver. Sí. Esa carencia de reconocimiento a nuestros grandes personajes históricos, y sin embargo que nosotros estuvimos a creernos la leyenda negra por parte de holandeses sin apertura a Lyon. ¿Puede nos incluir el séptimo pecado capital como la injusticia? No recuerdo si lo incluyó. No deberíamos incluirlo. Es que la injusticia no es un pecado capital, que yo... ¿Perdón? Es que la estulticia como tal no es un pecado capital, me parece un pecado social, ¿no? Pero, vamos a ver, yo creo efectivamente... la leyenda negra es una realidad que sigue perviviendo, yo creo que por muchísimas razones, ¿no? Mire, en España tenemos lo que se llaman hispanistas, es decir, historiadores extranjeros que se sienten atraídos por la historia de España, probablemente porque tenemos los mejores archivos del mundo. Hemos tomado nota de todo, absolutamente de todo. Y cuando uno entra en el Archivo General de Simancas o en el Histórico Nacional o en el Archivo de la Corona de Aragón, la cantidad de legajos que hay es enorme. Por lo tanto, yo me refería antes a esa radiografía de lo que fue el catastro de Ensenada, ¿no? Por lo tanto, la posibilidad de investigar y documentación la hay, pero no hay francesistas, no hay inglesistas ni alemanistas. Bueno, pues nosotros a los hispanistas le damos un nivel de valor muchísimo más alto que a los historiadores españoles. Si esto lo ha dicho Eliot, eso no se discute. Lo ha dicho Kamen, no se discute. Lo ha dicho Fernández Álvarez, bueno, eso ya. Es decir, hemos tenido siempre una tendencia a sobrevalorar lo que ha venido de fuera. Y yo he leído libros de algún profesor de Oxford o de Cambridge sobre historia de España, sobre algún aspecto de la historia de España que se te caen de las manos.
Y sin embargo, el hecho de que haya venido de ahí le da una pátina de valor extraordinario que en muchísimos casos no lo tiene, ¿no? Entonces ellos han ayudado a que la leyenda negra no se combata, ¿eh? Porque incluso, mire, yo le voy a contar, no voy a decir los nombres, porque creo que no debo, le voy a contar a un hispanista británico muy importante, seguro que si yo dijera el nombre todos ustedes lo van a identificar, se le da un homenaje en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, y se le da un homenaje solemne, la gente de Chaqué, ¿eh? ¿Saben ustedes lo que dijo este individuo cuando vio allí a todo el mundo vestido de chaqué? En fin, en un ambiente, vuelvo a repetir, solemne. O sea, yo no sabía que en España se podían tener estos niveles. ¿Usted que lleva estudiando historia de España durante 40 años ignora esto? En fin, bueno, pues eso tenemos. Y claro, la leyenda negra se construye en buena medida para ganar el relato, porque no se puede ganar por la vía diplomática ni en el campo de batalla, ¿no? A Felipe II se le convierte... Mire, uno de los libros que ha traído la librera, y no lo digo por propaganda, se titula Dueños del Mundo. Y Dueños del Mundo es el momento en que Felipe II incorpora Portugal a la monarquía hispánica, y es cuando se dice que en los dominios de España no se pone el sol. ¿Saben lo que hicieron los franceses y los ingleses por tal de que Felipe II no se convirtiera en rey de Portugal? Bueno, y van a construir una leyenda tremenda donde se llega a cosas tan insignificantes, si quieren, como que Felipe II viste de negro. No hay más que un cuadro de Felipe II en que no está vestido de negro, que es cuando las cortes portuguesas reunidas en Tomar lo eligen rey de Portugal. Un caballero portugués que se llamaba Cristóbal de Moura le pide, majestad, vestidos de color, ¿no? Os van a nombrar rey. Bueno, pues se viste de color. Felipe II viste siempre de negro, porque el negro, que siempre ha sido un color elegante, en aquel momento era particularmente elegante el negro que tenían los españoles, porque habían traído tintes de América que permitían obtener un negro brillante, no un negro pardo, no un negro grisáceo. Y a los embajadores españoles en aquella época que visten también de negro, ¿qué es lo que le piden? Una pieza de paño del mismo. Bueno, pues uno de los caracteres, de los elementos siniestros de Felipe II es que vestía de negro. Llegan hasta ridiculeces de ese tipo en la leyenda negra, ¿no? Y lo malo es que aquí hay un sector de la población española que lo considera poco menos que, en términos religiosos, un dogma de fe, ¿no? Hemos sido un país de inquisidores, intransigentes, tal. Miren, el otro día estaba con una amiga, lo digo por si alguien puede verlo. ¿Recuerdan ustedes una serie de dibujos animados que se llamaba... Era francesa y era la historia del mundo? ¿Érase una vez el hombre? Érase una vez el hombre. Bueno, hay un capítulo que se llama, si lo pueden buscar en podcast, que se llama El siglo de oro español. Sí. Búsquenlo. Los dibujos son un erial donde se ven unos campesinos desarrapados y dice, es el siglo de oro español. Mientras tanto, en Francia, el castillo de Chambord, el castillo de Amboise, el castillo de tal, la música. En España, ese es el siglo de oro español. Y luego aparece un fraile inquisitorial, terrible, gritando, subido en un púlpito. Ese es el siglo de oro español. Para hablar de Amboise, de Chambord, Si pueden rescatarlo en un podcast, busquen en Érase una vez el hombre el capítulo titulado El siglo de oro español. A mí me lo dijo una colega, una amiga, dice, míralo, y lo busqué. Digo, madre de Dios. ¿No? Bueno, pues hasta en los dibujos animados. Yo recuerdo de niño, y quizá algunos de ustedes también, cuando los piratas, que eran ingleses, y los gobernadores españoles eran imbéciles, nosotros aplaudíamos a los piratas en los cines, los chiquillos nos emocionábamos, pateábamos, en fin, eran a los piratas, que eran los héroes y tal,
Esto era lo que nos había hecho el cine anglosajón y Hollywood y todo esto, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Venga, la última, ya la última. La última. Que nos queremos y se alegra porque no vemos. Tenemos obras maravillosas y escritas por cronistas y testigos de la conquista de América y la gente las desconoce absolutamente. Claro, claro. Con motivo del quinto centenario del descubrimiento hubo una edición. La que hizo el grupo 16 sacó una edición de 100 ejemplares de las crónicas de India. Yo creo que la mayoría de la gente salió aquí en el mismo Desconocer. el año pasado, hicieron un ciclo de cine y salió de manera tangencial un comentario de una ecuatoriana que estaba presente y dice, ustedes han sido genocidas. Yo la tenía delante y le dije, señorita, vea usted antes de opinar. Seguramente no había habido nada. Pero es lo que le han dicho, o sea que no... Mire, y ya terminamos. ¿Qué dirían de Hernán Cortés si fuese anglosajón? Que acabó con una cultura que abría a la gente en canal y le sacaba el corazón viviendo. Ese sería. Como es español, es un genocida que acabó con no sé cuántas culturas. Y pudo acabar con la cultura de los mexicas porque contó con la colaboración de un montón de pueblos que los tenían sometidos, sojuzgados, porque con los 200 hombres que tenía Cortés poco podía ser. Lo que pasa es que contó con la ayuda de toltecas, de tlaxcaltecas, es decir, de todas aquellas tribus que tenían los mexicas sojuzgados. Pero si fuera anglosajón, habrían difundido y nos lo habríamos creído que acabó con esa práctica que yo no voy a decir porque es la práctica de otro tiempo, que a nosotros nos cuesta más trabajo entender, pero que desde la perspectiva nuestra era una barbaridad. En fin, muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Una cosa más, la librería Arbot ha traído las últimas novelas de nuestro conferenciante, por si a alguien le interesa y quiere que se la firme. Oye, ¿habría una poquita de agua? Sí, sí. Ni agua no he puesto. Tengo la boca seca, tengo la boca completamente seca. ¿Vas tú, Santiago? Bueno, sensacional. Bueno, bien, ¿no? Espérate, que no me vaya a dejar el reloj. Para tu nieta. ¿Y cómo se llama la nieta? Andrea. ¿Sacas el agua? Falta hacer. La juventud tiene que estar en todo esto y aprender muchísimas cosas. Porque todas estas leyendas negras hay que desmontarlas de una vez. Ya va siendo hora.